corazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder, repita conmigo, poder. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Sean todos bienvenidos a este foro de espiritualidad pentecostal. Con motivo del cierre de la semana de Pentecostés. Y para este día nosotros tenemos unos invitados especiales que van a estar compartiéndonos y profundizando en el tema de la espiritualidad pentecostal para ilustración de cada uno de nosotros. Así que para mí es un privilegio y un placer presentarle a cada uno de los panelistas que nos acompañará en esta hermosa mañana. Quiero pedirles que lo podamos recibir con un fuerte aplauso cuando le estemos llamando. Bueno, ella es graduada del bachiller en Ministerio Cristiano del Instituto Bíblico Panameño. Además, está en proceso de estudiar su licenciatura en Ministerio Cristiano. Es pastora de este lugar, profesora de escuela de ministerios de este lugar. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la pastora Otilia de Castillo. Llevamos también por acá a una de nuestras líderes de la iglesia, líder del ministerio juvenil, también profesora de escuela de ministerio, actualmente estudiante de la licenciatura en psicología. Recibo con un fuerte aplauso a la profesora y líder Mayro Visconti. Llevamos por acá también a una persona muy especial. Ella es graduada en licenciatura en Ministerio Cristiano de CEBIPCA. CEBIPCA es el Seminario Bíblico Pentecostal Centroamericano, la máxima casa de estudio de la Iglesia de Dios para Centroamérica. También es graduada de la maestría en Eclesiología. Posee también una licenciatura en docencia, una maestría en docencia superior y una licenciatura también en recursos humanos. Actualmente pastora de este ministerio, también profesora de la escuela de ministerio. Recibamos por acá a la pastora Yasdey de Muñoz. Y por último, y no menos importante, llamamos por acá también a alguien especial. Posee una licenciatura en Ministerio Cristiano con énfasis en pastoral urbano de CEBIPCA. Posee también una maestría de Administración Eclesial del CEBIPCA y la Universidad Lee. Posee también un doctorado del PTS. Actualmente se desempeña como profesor del Instituto Bíblico Panameño, de CEBIPCA y otras muchas instituciones teológicas. Pastor de la Iglesia Cordero de Amor, apóstol también del Ministerio Internacional Querigma y actual líder de eje de la Gran Comisión de la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Panamá. Recibimos por acá con fuerte aplauso al apóstol Daniel Muñoz. Bien, aquí lo importante es que nosotros podamos abundar. Me gustaría que cada uno de los que están acá participantes en el foro puedan tomar nota, porque créanme que un foro de este nivel no se da todos los días. Así que vamos a estar iniciando con algunas preguntas importantes y valiosas a cada uno de nuestros panelistas. Y me gustaría
iniciar con nuestra profesora Mayrovis Conte. Profesora, ¿cómo usted puede definir lo que es espiritualidad? Entendiendo que el foro se llama Espiritualidad Pentecostal, queremos establecer algunas bases y algunos conceptos para poder ahondar en los temas más importantes. ¿Cómo usted define lo que es la espiritualidad? Buenos días a todos, Dios les bendiga. Bien, la espiritualidad para mí. La espiritualidad, o sea, partiendo del punto de que somos cuerpo, alma y espíritu. Obviamente, el cuerpo, pues, la materia, pues, que podemos ver, tocar. Y el alma, pues, donde se centran, pues, las emociones, los sentimientos, los deseos. Y el espíritu es lo que le da vida a este cuerpo, a esta materia. Entonces, la espiritualidad, cuando nosotros vemos, si nosotros nos vamos al principio, cuando Dios creó al hombre, estaba allá, Él lo creó y demás, y Él sopló aliento de vida a esos seres, y allí fue donde ellos recibieron vida. Entonces, la espiritualidad viene siendo esa vida interior que nosotros tenemos. Y es por ello que también dice la Escritura que nuestro espíritu volverá al Señor. Entonces, nosotros no somos personas que tienen espíritu, nosotros somos espíritus que tienen cuerpo. Entonces, nuestro espíritu volverá al Señor, y por ello es importante que nosotros podamos mantener una relación con el Señor para que nuestro espíritu pueda ser alimentado y podamos cada día parecernos al Señor. Profesora, en esa misma línea, ¿cómo nosotros podemos fortalecer esa vida espiritual? Muy bien, hay muchas formas, pues, de poder fortalecer nuestra vida espiritual. Lo primero es poder entablar una relación con el Señor. Cuando uno tiene una relación con alguien, uno comparte, uno se comunica con esa persona, uno está cerca de esa persona. Por ende, si nosotros queremos tener una vida espiritual con el Señor, debemos estar cerca de Él. Debemos orar, debemos practicar las disciplinas espirituales como lo son el ayuno, la vigilia y demás. Y también, sobre todo, leer la palabra del Señor, porque ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta cuál es la voluntad del Señor, y sobre todo, para mí una de las cosas más importantes es poder agradarle al Señor, como le decían antes a los chicos, es que el Señor se pueda sentir agradado con lo que yo soy. Entonces, para ello debo mantener una relación con Él. Muy bien, vamos a pasar acá con nuestra pastora Otilia. Pastora, para usted, defínanos de manera muy personal, ¿qué es ser pentecostal? ¿Qué significa para usted ser pentecostal? Dios le bendiga en esta mañana. Dios le bendiga a todos en esta mañana. Bueno, ser pentecostal es haber recibido al Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el Espíritu Santo llega, haberlo conocido, porque si no lo conocemos, no podemos hablar de alguien a quien no conocemos. Cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, nosotros lo conocemos y Él actúa y hace cosas maravillosas, nos transforma, nos cambia, nos perdona, hace tantas cosas en nuestras vidas, nos hace una nueva criatura. Entonces empieza esa relación con Dios y no podemos ser como antes. De ahí en adelante nuestra vida tiene que continuar, porque el Espíritu que está dentro de nosotros los cristianos, que ha llegado a nuestras vidas, Él va a estar guiándonos, Él va a estar dirigiéndonos, Él nos va a estar revelándonos, Él nos va a estar acompañando, y tantas cosas hermosas que el Espíritu hace, pero todo depende de la relación del cristiano con su Creador. Muy bien, me gustaría también escuchar a los otros panelistas. Para usted, Pastora Yasdei, ¿qué es ser pentecostal? Gracias, Manu. Bendiciones a todos. Bueno, para mí ser pentecostal es ser una persona que crea en el poder del Espíritu Santo. Somos pentecostales y se nos ha asignado ese adjetivo, si se puede decir así, porque creemos en lo que ocurrió el día de Pentecostés, ¿verdad? En el que estaban reunidos 120 personas en un aposento alto y el Espíritu Santo descendió
en forma, así como ustedes tienen sobre sus cabezas, ¿no? Lenguas de fuego repartidas sobre cada uno de los que estaban allí reunidos, y ese mover, ese movimiento del Espíritu Santo en donde descendió sobre las personas, creemos que sigue vigente en este tiempo, y creemos que lo que aconteció en la fiesta de Pentecostés en esa época sigue estando disponible para todos los hijos de Dios, para todos los que creen en el día de hoy. Ser pentecostal es creer que el Espíritu Santo puede llenar nuestras vidas y podemos movernos en el poder del Espíritu Santo. Muy bien, usted mencionó aquello que sucedió en Pentecostés. Y para eso quiero preguntarle al apóstol Daniel, ¿en qué consiste el bautismo en el Espíritu Santo? Bendiciones a todos. Bien, la narrativa de Hechos 2 nos describe la experiencia de discípulos que en obediencia se quedaron en un sitio esperando que se cumpliera la promesa del Padre. Jesús dijo claramente: no se muevan de Jerusalén hasta que no seáis investidos de poder de lo alto. El bautismo del Espíritu Santo entonces fue una experiencia prometida por el Padre a través de Jesús, y es una promesa para todos los que somos discípulos de Cristo, no solo para algunos, es para todos. Cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, somos llenos de la gracia y la presencia de Dios en plenitud de nuestras vidas. En otras palabras, Hechos capítulo 1, verso 8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es la capacidad que Dios le da al creyente para cumplir la misión. Es una capacitación. El Espíritu Santo no es un adorno en nuestra vida. El bautismo del Espíritu Santo no es un cliché pentecostal o religioso. El bautismo del Espíritu Santo es la capacitación del cristiano que se ha entregado, santificado, renovado por el Señor. Entonces viene el Espíritu Santo y lo llena en plenitud. Al llenarlo en plenitud, esta persona es capaz de hacer cosas que antes de ser bautizado no podía hacer, como predicar con fuerza, con unción, tener algún don espiritual, ser usado por Dios en alguna área de su vida, que se activen talentos o cosas. De hecho, algunos de los que estamos aquí en la iglesia, luego de ser llenos del Espíritu Santo, descubrimos que éramos capaces de cosas que antes no podíamos hacer. Así que redefino: bautismo del Espíritu Santo es la capacidad que Dios le da al discípulo para hacer o cumplir la misión. En esa misma línea entonces entendemos, apóstol, que no es lo mismo tener el Espíritu Santo que ser bautizado en el Espíritu Santo. Exactamente, nosotros somos bautizados en el cuerpo como tal. Cuando nos convertimos hay todo un orden de salvación. Que viene el arrepentimiento, viene la regeneración, el nuevo nacimiento, la justificación, la santificación, y luego viene, después de todo ese periodo subsecuente a la salvación, viene el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, la distinción que se hace aquí es que el Espíritu Santo está operando en nosotros. El bautismo del Espíritu Santo entonces es la llenura en plenitud de Él. Hay un bautismo en cuerpo, que somos parte de esto en la salvación, pero el bautismo del Espíritu Santo es una llenura, es la plenitud de Dios en el hombre, que fue el diseño de Dios en Hechos para poder generar la unidad que se había perdido en el Edén. El Espíritu Santo entonces es un vínculo de unidad en nosotros, nos une como un solo cuerpo, pero para la eficacia de la misión necesita depositar todo sobre nosotros. Y es importante lo que menciona, porque existe quizás esa base bíblica en el momento en el que Jesús los manda de dos en dos y le dicen: reciba el Espíritu Santo. Pero también recordamos el hecho que acabamos de leer hace un momento en Hechos capítulo 1 verso 6, le dice: no se vayan hasta que sean investidos. Vemos también esa diferenciación. Ahora bien, existe una situación particular dentro de nuestras iglesias, porque muchas personas tienen el Espíritu Santo, pero no son bautizadas en el Espíritu Santo, ¿verdad? Me atrevo a preguntarle entonces, profesora Mayrovis,
¿por qué algunos cristianos no han sido bautizados en el Espíritu Santo? Amén. Bien, como decía el apóstol, hay personas, uno recibe al Espíritu Santo cuando uno se arrepiente de sus pecados y uno acepta al Señor como su Salvador. Y es lleno del Espíritu, es bautizado a través del Espíritu Santo cuando viene el poder de Dios sobre nuestras vidas. Si bien es cierto, para poder ser bautizados con el Espíritu Santo es necesario, uno, tener la fe para poder ser bautizados. Otro es poder anhelar ser bautizados con el Espíritu Santo, porque perfectamente una hermana puede estar recibiendo, puede estar siendo bautizada con el Espíritu Santo y yo puedo estar ahí como si nada, porque no es mi deseo, no es mi anhelo. Y también porque no, algunos pues tal vez no vivan, no quiero decir algo que suene mal, en santidad, en consagración. Entonces, por eso el Espíritu Santo no puede empoderarles como desea, porque el Espíritu Santo no tiene selección de que yo te quiero llenar a ti y a ti no. Es que nosotros tenemos que anhelar eso, tenemos que pedírselo, porque también, yo lo anhelo en mi corazón. Claro que Dios es quien pesa nuestros pensamientos, nuestros anhelos y demás, pero es necesario pedírselo también. Yo quiero ser bautizada con el Espíritu Santo. Entonces es necesario todas estas cosas para poder ser bautizados con el Espíritu Santo. Muy bien, profesora. Quería agregar algo, pastora Yasdeya, lo mencionado por la profesora, de que algunas personas no han sido bautizadas. ¿A qué se debe? Creo que también se debe a un concepto erróneo de lo que es el bautismo. Hay quienes piensan que el bautismo es hablar en otras lenguas, pero el bautismo con el Espíritu Santo es mucho más. Entonces la gente quiere hablar en lenguas, pero no quiere el bautismo. ¿Me explico? Y como tú quieres hablar en lengua, tú le dices a Dios: Señor, yo quiero hablar lengua como habla el apóstol, como habla quien sea, ¿no? Y no se te concede porque no estás anhelando al Espíritu Santo y mucho menos el bautismo. Estás anhelando alguna práctica, alguna evidencia que otro tiene. Entonces, creo que la profesora aquí, Mayrovi, lo ha dicho muy bien. Cuando no se tiene un entendimiento claro del propósito del bautismo con el Espíritu Santo, entonces estamos pidiendo erróneamente. Y por eso dice la Biblia: pedís y no recibís, porque pedís mal, ¿sí? Y entonces, por eso creo que algunas personas no han tenido el privilegio de experimentar el bautismo con el Espíritu Santo por un entendimiento erróneo del propósito. Muy bien. Profesora y pastora Otilia, ¿le gustaría quizás abundar un poquito más en este tema? ¿Cómo fue su experiencia del bautismo en el Espíritu Santo? Gloria a Dios. Verdaderamente cuando el Señor llegó a mi vida, sé que había llegado porque hizo una transformación puedo decir, de 180 grados, todo al inicio, ¿no? Y como dice la pastora, en ese momento yo no recibí, yo decía que no había recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero me he dado cuenta que sí lo había recibido. Lo que yo quería también era el hablado de lengua, que es otra de las evidencias, pero es una de las tantas evidencias. Pero el Señor, lo que Él hace en nuestras vidas, que el Espíritu Santo llega, ¿verdad? Nos transforma, nos cambia de adentro, del corazón. Allá es donde nosotros necesitamos ese cambio, no tanto por fuera. Adentro, el Espíritu Santo limpió todos mis pecados. El Espíritu Santo me sanó de sinusitis, de asma, problemas renales, que los médicos decían que eso no se sana. Años inyectándome. El Espíritu Santo hizo todas esas obras, ¿verdad? Y fue transformando, porque yo antes iba a una iglesia y yo leía, pero no entendía, no me atrevía a predicar, no me atrevía a levantarme, a dar testimonio. ¿Qué iba a dar yo testimonio si no había tenido esa experiencia? Pero ese poder de haberlo conocido y esa vivencia con el Espíritu Santo, de ser bautizada y transformada inmediatamente,
es la que me tiene aquí 22 años y hasta que Él venga. Amén. Hasta que Él venga. Bendición. Muy bien, un fuerte aplauso para la pastora Otilia, que contaba su experiencia. La pastora Yasdei hablaba hace un momento de propósito. Me gustaría preguntar, apóstol Daniel, ¿para qué sirve el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo en el cristiano? El Señor Jesús se pasó aproximadamente 2 años y medio, 3, equipando, enseñando y entrenando a sus discípulos. Si Él determina que ellos necesitaban quedarse en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo, destaca su importancia. O sea, no podemos cumplir la misión sin el Espíritu Santo. La eficacia de una iglesia, de un cristiano, y como lo predicaba la pastora el viernes en la velada, es en la fuerza del Espíritu que nosotros podemos ser productivos, eficaces, victoriosos. No hay otra forma. Si Jesús dijo, quédense ahí, el jefe le dice, quédense hasta que sean investidos. Es un vestido interior. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? Que usted esté altamente capacitado para cumplir la misión. Y eso destaca otra idea. Usted no está en la iglesia para sentarse, sino para cumplir la misión. Y por eso le dieron el Espíritu Santo. Uno, para que tenga una relación con usted de acompañamiento, de soporte. Dice que Él es el consolador. Dice que Él nos recuerda lo que hemos leído, pero también nos da poder. Poder para cumplir la misión. Por eso de repente tú le estás hablando a alguien de Dios y la persona se pone inquieta, comienza a llorar, o tú lo tocas y siente algo de parte de Dios. O sea, hay muchas experiencias y vamos a hablar más adelante de esto. El bautismo del Espíritu Santo tiene el propósito de empoderar la iglesia. El Espíritu Santo no es un adorno, es, aleluya, Dios en nosotros a través de su Espíritu guiándonos. De hecho, si vamos a una extensión más profunda, dice que Él nos va a mostrar lo íntimo de Dios. O sea, estamos hablando de intimidad. La gente que tiene el Espíritu Santo ha tenido experiencias con Dios que tal vez no pueden ni comunicarlas por lo fuerte y lo increíble que ha sido. Y me uno al sentir de la pastora Oti cuando contaba su experiencia. Muchos de ustedes han recibido bendiciones, milagros de su relación con el Espíritu Santo. Y si ustedes las contaran, se dieran de cuenta el antes y el después. Cuando Él llega, todo cambia. Muy bien. ¿Existirá alguna base bíblica o algún ejemplo bíblico de algún personaje que haya estado haciendo misión sin el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Quieren abundar en eso? Vamos para Shema. Ahora. Ay, Dios mío. La Biblia nos habla de Apolos, un predicador extraordinario. Dice que era poderoso en las escrituras, pero no tenía el Espíritu Santo. Entonces la Biblia dice que Priscila y Aquila, en una reunión en donde él estaba predicando, se dieron cuenta de su capacidad para exponer las Sagradas Escrituras y vieron la bondad que había en él y dijeron, le hace falta ese elemento indispensable. Y dice la Biblia que cuando él terminó de exponer, lo sentaron aparte y le explicaron con precisión el Evangelio de Jesucristo, y terminaron en el evento de que era necesario el poder del Espíritu Santo. Además de aquellos discípulos que fueron a Samaria y se encontraron con un grupo de discípulos y le preguntaron, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron, no, nosotros solamente fuimos bautizados, conocemos el bautismo de Juan. Y la Biblia dice que los discípulos lo agarraron y le dijeron, no, ustedes necesitan el Espíritu Santo. Es decir, que el bautismo del Espíritu Santo no es algo que tú debes considerar como una opción o no. El bautismo del Espíritu Santo es indispensable para la misión, porque sin el bautismo no tendremos la capacidad, la valentía, el coraje y el poder para exponer este mensaje. Muy bien. ¿Será eso lo que hace falta el día de hoy en la iglesia? Porque si bien es cierto, no solamente en esta iglesia, sino en muchas otras, se hace mucha referencia
a hermanos que tienen tiempo en el Evangelio y no sirven dentro de la iglesia, no ponen a funcionar esos dones que Dios les ha dado. ¿Será por ahí quizás de esa necesidad del bautismo en el Espíritu Santo que les active en el desarrollo ministerial? Pastora Oti. Bueno, Dios cuando nos llama nos da dones, pero cuando nosotros no activamos ese don, el Espíritu Santo se contricta. Cuando no hacemos su voluntad, el Espíritu Santo se contricta, porque Él nos llamó. Él a cada uno de nosotros nos llamó y nos dijo qué teníamos que hacer. Amén. Y cuando leemos las palabras, ahí Dios nos está hablando también qué tenemos que hacer. Pero creemos que solamente cambiar de iglesia y congregarme, venir a escuchar la palabra, estamos cumpliendo con el Señor. Y no es así. Nosotros no tenemos, venimos a escuchar la palabra, venimos, ¿verdad? Que esa palabra nos ayuda, nos alienta y nos ayuda mucho. Pero la misión más grande es que nosotros busquemos al Señor. La oración, desde que cambiamos y viene el Espíritu Santo, nosotros sabemos que tenemos que leer todos los días. Nosotros sabemos que tenemos que orar todos los días. Si aquí en casa no se hace el ayuno, en mi casa yo lo hago. Amén. La oración, yo salgo a evangelizar. Si aquí no hay un grupo de evangelización, yo lo tengo que hacer. Hablarle a mi familia, hablarle al vecino, al amigo, a mi compañero, a todos los que están en el chat. Le mando ahí, ¿verdad? Que ellos lo miran y saben que uno le está hablando. Eso es lo que la iglesia necesita. Pero ¿qué hacemos? Solamente muchos cambiamos de iglesia. Y nos venimos, nos congregamos, escuchamos los hermosos mensajes en el momento, lloramos, pero cuando vamos a casa descuidamos lo que tenemos que activar: la lectura, la oración, la intimidad con el Señor. Si usted busca eso, el mismo Espíritu le va a decir: Otilia, sal, ¿qué haces aquí en casa? Mira que allá tienes que ir, mira acá, mira allá. Y uno se va moviendo, aunque sea solito, uno se va, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y nos está inquietando. Muchas veces venimos domingo, miércoles y viernes, pero cuando estamos en la casa nos olvidamos del Señor. Quizás leemos, pero poquito, pero tenemos que escudriñar más, tenemos que orar más. Amén. Porque ese Espíritu Santo nos va a revelar, usted lo va a escuchar. Usted lo va a escuchar, usted le dice: despiértame. Y Él le va a despertar, algo va a suceder. Y le va a activar. Amén. Entonces nosotros tenemos que, esas doctrinas que aprendemos allá en el nivel 1, eso no es para que lo escuchemos y lo olvidemos. Eso es para que lo pongamos en práctica, amados y amadas, todos los días. Y veremos una iglesia poderosa. Muy bien, profesora, pastora. En esa misma línea me gustaría preguntarle, profesora Mairovis, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son aquellas evidencias que nosotros podemos ver de manera palpable? Quizás otras no se pueden ver, pero entiendo que si son evidencias son visibles. ¿Cuáles son esas evidencias del bautismo en el Espíritu Santo en una persona? ¿Cuáles serían esas evidencias para usted? Muy bien. Bueno, la evidencia inicial que conocemos es el hablar en lengua, cuando viene el bautismo del Espíritu Santo sobre nosotros. Es la más famosa, puede que sea una de las que más las personas anhelan. Puede que sí, puede que no. Pero nosotros creemos que es la evidencia inicial. Pero yo me inclino más porque en que cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, tiene que haber transformación. Porque si tú tienes al Espíritu Santo, Él te visita, te llena, tú lloras, algunos se ríen como yo, otros, o sea, como sea que el Espíritu Santo se manifieste en tu vida. Pero si no hay transformación, tú puedes hacer lo que tú quieras aquí, pero tu vida tiene que cambiar. Si yo antes era de una forma, yo tengo que mostrarme diferente. Yo tengo que mostrar el fruto del Espíritu Santo en mi vida. Entonces, para mí, no desmerito el hablar en lengua.
no lo desmerito porque cada vez que el Espíritu Santo llegaba, según la Biblia, se manifestaba a través del hablar en lengua. No desmerito este don esta manifestación, pero para mí es muy importante que pueda haber transformación, que no sea que yo hablo en lengua y cuando yo estoy allá fuera de la iglesia, yo soy lo mismo que fui hace 15, 20, 80 años. Entonces debe haber transformación. Entonces, mostrar lo que Dios ha hecho en nuestra vida, mostrar el fruto del Espíritu. Y quiero decir esto, el fruto del Espíritu. Y yo no me voy a cansar de decir el fruto del Espíritu, porque hay quienes dicen los frutos del Espíritu, yo me quedo con el amor, pero yo nada que ver con la paciencia. Es el fruto del Espíritu. Entonces debemos mostrar el carácter del Señor en nuestras vidas. Somos embajadores del Señor, representantes de Cristo. Entonces, para mí esas son de las evidencias, es la evidencia más importante, que tiene que haber transformación en nuestras vidas. Muy bien, ¿alguno de los panelistas quisiera quizás agregar alguna otra evidencia? Gracias. Estoy de acuerdo con la maestra en el elemento de transformación. Bien, las evidencias del bautismo con el Espíritu Santo son variadas. Nosotros estamos bajo una interpretación y que los que hemos estudiado un poco hemos hecho algunas revisiones y nos hemos dado cuenta de algunos detalles importantes. La evidencia, la glosolalia, que son las lenguas, es la más conocida y la más famosa y la que más llama la atención en la gente. De hecho, la gente quiere el bautismo porque quiere las lenguas. Luego viene la profecía, es otra evidencia. La profecía. Cuando Dios visita a su iglesia a través del bautismo del Espíritu Santo, debe haber profecía, o debe haber un concepto de profecía en medio de nosotros. Luego viene, lo mencionó también Mayrobi, el fruto del Espíritu Santo es una evidencia, que es lo que se define como transformación. El que tiene el fruto del Espíritu Santo ha sido transformado, porque no puedes tener eso si estás mal. O sea, el bautismo del Espíritu Santo solo baja o solo viene sobre una persona que está consagrada y es apta para que el Espíritu Santo se libere en plenitud sobre esa persona. Y por otro lado encontramos algunos otros dones y talentos que se dan como evidencia de que el Espíritu Santo, o sea, se mencionaba hace un momento del elemento de la fe, y aquí es un bloqueo que mucha gente tiene y por eso no recibe el bautismo del Espíritu Santo. Es un bloqueo de fe. O sea, no es algo que tú puedes controlar, no es algo que tú puedes manejar, no es algo que está en tu control. Es una promesa del Padre para ti. Tú y yo somos un depósito que tiene que estar listo para que Él se derrame. No hay otra forma. Tienes que tener fe de que sobrenaturalmente el Espíritu de Dios se va a depositar en plenitud sobre ti para darte poder. No lo puedes razonar, no lo puedes controlar. Cuando empiezas a hablar en otras lenguas, no es algo que está bajo tu control. En el ejercicio de las lenguas, uno se queda con una lengua en particular en el futuro, que es la que particularmente uno habla. Dios te puede dar nuevas lenguas también. Adelante, Él te puede dar nuevas lenguas. Esas lenguas pueden ser interpretadas por alguien que tenga el don de interpretación de lengua. Por eso las lenguas como tal tienen tres usos. El ejercicio espiritual, por eso usted me puede ver hablando en lengua a voluntad en cualquier momento, porque ya como soy bautizado, las lenguas están en mí, la glosolalia está en mí. El otro es el don de interpretación de lengua, que Pablo recomendó, hermano, lo recomendó en Corintios. Hermano, yo puedo hablar más lenguas que ustedes, pero les sugiero que hablen en un idioma entendible cuando están en una reunión donde no está en nuestra atmósfera. Aquí usted puede, hermano, guindarse de los fueguitos si quiere y nadie le va a decir loco. Pero usted no puede llegar a un hospital a hablar lenguas. Me di a entender, lo van a sacar. Aquí hay libertad, el ambiente, la atmósfera está propicia para que usted brinque, salte, todas las lenguas que quiere, profetice. La atmósfera está preparada para eso. Entonces, cuando Pablo dio esa recomendación, no quiso decir que dejaran de hablar en lengua, sino que hay ambientes. Hay ambientes. Por eso el ejercicio espiritual te edifica a ti mismo. Te edifica. Por eso de repente el predicador dice: los que hablan en lengua, que hablen en lenguas.
para edificación personal, y aparte es el don y de interpretación y el don de lenguas. Hay gente que tiene el don de lenguas y el don de interpretación, que regularmente van los dos juntos. Este tema y esto que usted acaba de mencionar, apóstol, es importante y me gustaría traerlo mucho a la vivencia quizás cotidiana, porque cuando uno es un nuevo convertido, uno llega a una iglesia por primera vez y uno ve la manifestación del Espíritu, uno ve a una persona quizás llorar o ve a una persona quizás en el piso o hablar en otras lenguas. Para uno como recién convertido o una persona que viene por primera vez o segunda vez, para uno es quizás algo diferente, algo impresionante. Pero ¿cómo nosotros podemos explicar? Y aquí lanzo la pregunta de manera general a los panelistas. ¿Cómo nosotros podemos explicar esa manifestación del Espíritu Santo? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en la vida del cristiano cuando llega el Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Por qué se manifiesta así esa llenura de Dios en el cuerpo humano? Es una buena pregunta. Es que yo considero que no tiene una explicación razonable. Quiero partir de ahí, Manuel, porque lo que pasa es que cuando nosotros vemos eso en las personas, lo que la gente está reaccionando es una reacción, es una expresión de lo que está ocurriendo internamente. Y eso es normal, eso es natural. O sea, cuando tú te sientes triste, ¿qué te da por hacer? Lloras. Pero también cuando estás alegre, lloras. Porque es tu forma de expresar lo que estás experimentando dentro. Entonces, cuando tú estás sintiendo la plenitud, la llenura, esa sensación que no se puede definir con palabras, es como cuando dice la canción, cuando tu espíritu se topa con el mío, se da una explosión. Y lo que tú quieres hacer es gritar, es reír, es llorar, es revolcarte, es expresarlo como tú puedas, como tú sientas, como te da el cuerpo para hacerlo. Hay quienes corren, hay quienes saltan, hay quienes gritan, hay quienes hacen lo que sea, pero no es, o sea, tú dirás, está loco, no está loco. Dijeron eso cuando vieron a los discípulos hablando lengua, los 120, dice, están llenos de mosto, están borrachos. No están borrachos, lo que está pasando es que están siendo llenos. Y cuando nosotros vemos a la gente decimos, ¡ey, eso está loco, no voy más para allá! Pero no es eso. Es que están en un éxtasis. Es un clímax. No sé cómo explicarlo con palabras, pero te invito a experimentarlo. Es una cosa demasiado extraordinaria cuando nos encontramos con el Espíritu Santo de Dios. Yo creo que le damos un fuerte aplauso al Señor en este momento. A pesar de que la pastora mencionó que no había una explicación natural, creo que lo pudo explicar de una manera excelente. Quería mencionar, agregar algo, pastora Otilia. Sí, yo quiero hablar de mi experiencia. Cuando yo iba a la iglesia, todavía no había recibido el Espíritu Santo. Iba a la iglesia para el Día de la Madre y para Navidad, porque iba a celebrar. Y yo veía a la gente en este mover del Espíritu Santo, todavía no lo había conocido, yo iba como invitada. Y primero me daba miedo, me daba temor, y yo trataba de ponerme lejos de las personas que estaban así. En otra ocasión yo fui y me quedé observándolo y yo decía, pero esta gente está como loca, ¿verdad? Porque ese es lo primero que se nos viene cuando uno no conoce al Espíritu Santo. Pero amados y amadas, cuando uno está en esa envoltura, en esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, uno no anhela salir de allí. Es algo hermoso que tú te quieres quedar allí en esa esquina, o danzando o llorando. Hay muchas expresiones, pero nadie lo va a entender hasta que lo experimente. Amén. Y es hermoso. Yo les invito a buscarlo, a buscar esa presencia que es muy hermosa. Es que
es que es tan fuerte la presencia del Señor que tú no puedes contenerlo. Es inexplicable. Yo también pensaba que la gente estaba loca. Yo me ponía así, esta gente está loca. Pero ya cuando uno conoce al Señor y uno siente cuando su presencia viene sobre tu vida, tú te quedas como que, wow, no sé, tú tienes que hacer algo porque es tanto la presencia del Señor que no tienes no puedes contenerlo. Entonces, más que buscarle explicaciones y demás, es poder, como decía el hermano T, vivirlo. Porque el Señor anhela estar con nosotros. Entonces es importante que nosotros querramos vivir eso, que nosotros queramos experimentar eso, esa llanura. Y no solamente para el ejercicio del ministerio, sino, exacto, uno disfruta esa presencia y lo que Dios hace dentro de ti cuando tú pasas tiempo con Él. La otra vez yo creo que le decía a la pastora, comentaba en una prédica de cómo era antes. Y hasta yo misma me sorprendo de lo que Dios ha hecho en mí. No soy perfecta, todavía me falta cambiar muchas cosas. Pero yo me sorprendo de todo lo que Dios ha hecho en mí. Y ha sido el Espíritu Santo. Entonces, necesitamos, de verdad yo me sorprendo, pero necesitamos buscar al Señor, necesitamos encontrarnos con Él, porque no es lo mismo que yo le cuente a la pastora o yo le cuente a alguien mi experiencia, a que yo esté ahí con el Señor. Y es lo que debemos anhelar, porque para eso estamos en Cristo, para eso le buscamos, porque queremos pasar la eternidad con Él, porque queremos vivir con Él, adorarlo eternamente. Entonces, ¿qué más que buscarlo aquí? Si lo que sentimos aquí, no lo podemos contener, imagínense cuando usted esté frente a Él. Imagínense la experiencia, eso maravilloso, y que no se va a acabar, sino que va a ser eterno. Sé que es un cliché, pero yo siento a Dios en este momento aquí. Y yo sé que ustedes también. Y sé que algunos de los que están ahí también. Yo lo siento en este momento en mi vida. Pastora, ¿quería agregar algo? Sí, quería decirles también que el Espíritu Santo no solamente lo sentimos en la iglesia, en su trabajo, en su casa, cuando usted está alegre, cuando usted está pasando pruebas. Si usted le busca y habla con Él, usted va a sentir que Él va a llegar, Él le va a consolar. Recuerde que Él dice que Él es nuestro consolador. Y eso quiere decir, amados y amadas, las personas nuevas que están llegando aquí en la iglesia, llegando a la casa del Señor, no quiere decir que nosotros, estando en Cristo, no vamos a tener prueba y no vamos a tener lucha. Lo vamos a tener igual, pero vamos a tener a ese consolador que nos va a ayudar, lo vamos a sentir, lo vamos a escuchar, nos va a embriagar con su presencia. Y cuando usted se pare, usted dice: todo en tus manos, Señor, yo no voy a pelear. Ese Espíritu Santo. Un aplauso para el Señor. El tiempo ha avanzado. Nos quedan algunas preguntas, pero quiero ya ir aterrizando. Apóstol Daniel, ¿cuál es la importancia del llamado al altar? Y también puede quizás mencionar, ¿verdad?, lo que serían los distintivos pentecostales en esta pregunta, y podemos también ir concluyendo la participación con cada uno de los panelistas respondiendo a esta pregunta. ¿Cuál es la importancia del llamado al altar? Hay una unción fuerte aquí, hermano. La cosa está seria. La espiritualidad pentecostal tiene una marca, y usted no lo va a notar en otras líneas doctrinales. Nosotros siempre hacemos un llamado al altar porque creemos que toda palabra debe terminar con un desafío al cambio.
Pedro lo hizo cuando el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, y luego que les explicó toda la narrativa histórica desde Moisés, los profetas, la venida del Espíritu Santo y de Jesús, les dijo: ¿están listos para aceptar? ¿Quiénes aquí quieren? Ese día se convirtieron cerca de 3,000 personas. Y por eso nuestra práctica pentecostal es siempre hacer un llamado al altar. A alguna gente le asusta el altar, a otros le da pena, pero el altar es el mejor lugar para que el Señor trabaje contigo. Es un lugar donde tú te entregas, es un lugar donde tú te humillas delante de su presencia, es un lugar donde tú depositas toda tu confianza en Él. El altar es un lugar seguro, hermano. De hecho, la palabra altar significa lugar de sacrificio, lugar de muerte. En el altar venimos a morir. Venimos a morir, venimos a entregarlo todo. Por eso, iglesia pentecostal que se respeta siempre te va a llamar al altar. Siempre te va a hacer un llamado al altar, porque sabe que es el lugar donde vamos a cerrar ese mensaje con un compromiso, con una entrega, aceptando a Jesús, comprometiéndote más, consagrándote más. Por eso nosotros como iglesia hablamos lenguas, pasamos al altar, gritamos, algunos nos caemos. Y usted se puede preguntar: pastor, ¿y por qué nos caemos? Porque la unción y la presencia es tan fuerte que el cuerpo no lo resiste. Que el cuerpo no lo resiste. El cuerpo humano no puede contener la plenitud del poder de Dios. No lo puede contener. Por eso algunos tiemblan, otros lloran, otros quedan inmóviles ahí donde están, solo les salen las lágrimas y comienzan a llorar, que no entienden por qué lloran tanto. Otros empiezan a reírse, otros se quedan entumecidos en su puesto, como que si tuvieran un peso encima. O sea, hay muchas evidencias y señales. El pentecostal se distingue porque es desafiante. Usted va a un pentecostal en la calle y es desafiante. Él no le da pena declarar su fe. Él no le da pena gritar un aleluya. Yo me encuentro los hermanos en la calle: ¿vive o no vive, pastor? Yo vive. Y si no les contesto vive, se sienten. Se sienten porque esa es la expresión pentecostal. Ese es nuestro distintivo. Somos gente que nos gozamos las alabanzas. Nos las gozamos. Nadie nos tiene que estar diciendo aplaude, brinca, gózate. O sea, nos gozamos porque creemos que hay un momento especial para exaltar a Dios y nos entregamos en la adoración. Y pueden haber muchos distintivos. Otro distintivo específico, y cierro con esto, que tiene el pentecostalismo, es su impacto en la comunidad. Es su impacto. La iglesia pentecostal no está encerrada, impacta a su comunidad. El poder de Dios, como decía la pastora Oti hace un momento, sale de las 4 paredes. El poder de Dios sale de las 4 paredes, lo llevamos a las casas. Lo llevamos a las casas y la gente experimenta el amor del Padre en las casas, el amor de Dios en las casas. Hermanos, el Espíritu Santo está contigo. Con y en ti el Espíritu Santo de Dios. Y Él está con nosotros en esta mañana. Hay una presencia linda de Él. Y sé que Dios va a bautizar a gente que lo anhela en esta mañana. Sé que Dios va a volver a llenar a otros, a volverte a llenar, porque tal vez necesitas que te vuelva a llenar en esta hora. Conclusiones, profesora Mayrobi. Bien. Hemos hablado de lo que es la espiritualidad, el pentecostalismo y demás. Vivámoslo. Vivámoslo. Porque conocer, aprender, tener todo tipo de información en la cabeza no basta. Porque la información no hace nada. Nosotros tenemos que vivirlo. Vívelo, vívelo. No sabemos qué nos depara el futuro, cuánto tiempo viviremos, pero vive. Este es tu presente.
crees en el poder y en el mover del Espíritu Santo, métete, búscalo, no te dé pena con los jóvenes, no les dé pena. No les dé pena, porque cuando yo salgo de aquí, ¿qué me van a decir? De mí se reían, me molestaban porque me reía cuando el Espíritu Santo me ministraba. Y no quiero decir que se burlaban, pero me molestaban, porque usted sabe que a veces uno hace bromas y demás. Bullying santo. Pero a mí no me daba pena, Entonces, vivamos esto, metámonos con el Señor, como dice la canción, cuando tú sientes el Espíritu Santo, que no te importe quién está alrededor, eres tú y Él, o sea, vívelo. Conclusiones, Pastora Otilia. Gloria a Dios. Yo puedo decirle que el Espíritu Santo es algo hermoso. Y en momentos usted va a sentir a veces que quizás está apagadito. Pero nosotras somos los que tenemos que buscarlo, porque Él está allí. Él está allí. A veces porque nos debilitamos, a veces porque no, la ocupación, el trabajo, el estudio, tantas cosas, porque el enemigo es sutil. El enemigo nos habla aquí, nos tiene en casa enredado. Pero yo me paro y yo le digo, no, es la hora de mi Señor. Todo se puede quedar así paralizado. Todo. Voy a sentarme. Porque hermano, el enemigo te pone aquí, mira ya, que la ropa, que esto, que los trastes, que el almuerzo. Y no hay tiempo para el Señor. Depende de usted que el Espíritu Santo esté allí. Amén. Y Él mucha gente dice, yo hubiera querido estar cuando estaba Jesús, para verlo, y para caminar con Él, para acompañarlo, para mirar todo lo que Él hacía. Pero el que está ahora es el ministerio del Espíritu Santo. Y está dentro de nosotros, hermano, no está por ahí, está acá dentro. Y nos da esa autoridad y ese poder, y nos acompaña en todos, en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud. Él, así como el esposo, cuando uno hace un pacto que se casa, igual pacto tiene el Señor con nosotros. Él está ahí en todo momento. Amén. Así que a buscar ese Espíritu Santo y a vivir esa presencia de ese Espíritu Santo. Muy bien, quiero finalizar con una cita. Está en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Quizás también, como mencionó el apóstol hace un momento, la importancia del llamado al altar. Palabra del apóstol Pablo a Timoteo dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y quiero concluir con esto. Imagínense a un Dios inmanente, trascendente, poderoso, omnipotente, omnipresente, que creó el cielo, la tierra, el universo y todo, creó todo. Ese Dios magnífico, inmanente, que se meta dentro de este cuerpo físico limitado, no lo podemos resistir. No se puede resistir. Y por eso las múltiples manifestaciones del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida en el momento en el que Él llega y nos toca. Quiero agradecerles a los panelistas. Quiero despedirlos con un fuerte aplauso, a excepción de la pastora. No se vaya. Porque Dios está aquí. Dios está aquí. Pastora, yo quiero que usted dé su conclusión y adoremos al Señor. Inmediatamente quiero pedirle a los chicos, por favor, que me ayuden con los sillones. Palabras finales, conclusiones, pastora. Gloria a Dios.